Muchas gracias, Hugo, por esa lectura de la palabra de Dios esta mañana. Bienvenidos a todos los que están escuchando el culto esta mañana. Nos alegra tenerlos juntos para ese tiempo de alabar al Señor y escuchar su palabra. Esta mañana continuamos el tema de misiones y quiero hablar por unos momentos acerca de evangelismo y misión. Y voy a estar dirigiéndome mayormente a los jóvenes de la iglesia. Los adultos pueden escuchar también para estar orando, pero quiero plantear una pregunta muy importante a la juventud de nuestra iglesia. Si amas al Señor, ¿te gustaría hacer un enorme impacto en las misiones? ¿Te gustaría ser parte de la obra del Señor en tal manera que realmente deje huellas en la historia y afecte el futuro de la iglesia por años por delante? ¿Te gustaría hacer algo así? Esta mañana vamos a ver cómo un hombre bastante sencillo fue usado por Dios para empezar una obra que ha durado 2000 años. Fíjense, 2000 años. Vamos a ver cómo este hombre llamado Felipe fue guiado por Dios para impactar todo un país sin que él se diera cuenta. Y vamos a aprender algunas lecciones acerca de cómo servir al Señor en una forma que podamos impactar. La historia de Felipe y el eunuco de Etiopía es una de las historias muy interesantes en la Biblia. Vamos a empezar esta mañana mirando un poco a este hombre, el eunuco de Etiopía, porque realmente fue un hombre clave, una persona no solo importante en sí mismo, humanamente hablando, sino en los planes y los propósitos de Dios fue una persona clave. Pero ¿quién era? En primer lugar, notamos que era un etíope. Pueden ver en versículo 27, era un etíope. Hoy en día, la palabra Etiopía se usa de un país africano al sur de Egipto y al sur de Sudán. En el tiempo del primer siglo, Etiopía era conocida como toda la región al sur de Egipto. Y este hombre era de esa zona. Hay un debate entre comentaristas si era judío o si era gentil. A mi parecer era gentil. Y las figuras que vamos a ver esta mañana van a suponer que era de una raza no judía. Así que era un hombre que había viajado de lejos a Palestina. ¿Qué más sabemos de este hombre? La Biblia dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ahora, la palabra Candace es una palabra que se usa como faraón para describir una serie de monarcas en Etiopía. Parece que ese país tenía la tradición de mujeres que gobernaban el país. Y este hombre, el etíope, era un funcionario, obviamente un hombre importante en la corte de esta reina Candace en Etiopía. Tercer lugar, la Biblia dice que era un hombre que estaba a cargo de todos sus tesoros. Piensen en eso un momento, hermanos, esta mañana. Un hombre que estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Eso indicaría que era un hombre de gran confianza para ella. Un hombre de grandes talentos, grandes habilidades. Y un hombre que ejercía bastante influencia en toda la región de Etiopía. Era eunuco. No se sabe exactamente qué es lo que eso significa. Literalmente sería un hombre que ha sido castrado. Pero la palabra también se usa para describir un funcionario. Cualquiera que sea la verdadera interpretación de esa palabra, obviamente apunta a un hombre que no tenía en mente formar una familia y dedicarse a criar hijos. Podía ser que tuvo una familia,
Pero la palabra eunuco indica que la importancia de su vida no radicaba en eso. Él era un servidor de la reina Candace y estaba a cargo de todos sus tesoros. Pero lo interesante esta mañana es que este hombre había viajado de lejos para adorar a Jehová en Jerusalén. Pueden mirar el mapa ahí, nos da una idea de la distancia que él había recorrido para adorar a Dios. No era un viaje sencillo. No se trataba de subir un avión y en unas 4 o 5 horas están en Jerusalén. Era un viaje que habrá llevado varias semanas por lo menos para hacer. Implicaba bastantes riesgos y no poca incomodidad a un hombre que seguramente estaba acostumbrado a la comodidad de la corte en Etiopía. La pregunta que surge en nuestra mente es, ¿por qué había viajado a Jerusalén? Probablemente no era judío, era un prosélito. Pero la historia nos indica que ya para esa fecha, el primer siglo, había una colonia significativa de judíos en Etiopía. Primero, en los días del profeta Jeremías, muchos judíos se habían establecido en Egipto. Y de Egipto migraron hacia el sur, llegando hasta Etiopía. Estaban lejos de Jerusalén, esos judíos. Pero obviamente su fe en Jehová se mantuvo firme a pesar de la distancia. Una lección para nosotros, ¿no es cierto? Estando lejos de Jerusalén, pero seguían cerca de Dios y compartían la fe con las personas que les rodeaban. Y lo más probable es que este hombre había tomado contacto con judíos, había escuchado de Jehová, el Dios de Israel. Algo le había impactado grandemente y él decidió viajar lejos a Jerusalén. Cuando leemos comentarios del libro de los Hechos, he encontrado que la mayoría de comentaristas opinan que él había viajado para la fiesta de Pentecostés. Sabemos de Hechos 2 que en esa fiesta se habían reunido personas de todas las naciones. Confieso que no me convence mucho eso por esta razón. Si había viajado para la fiesta de Pentecostés, habría quedado una semana quizá, ¿no es cierto? No más. Pero del capítulo 2 de los Hechos hasta el capítulo 8, obviamente pasaron más que 1 o 2 semanas. Probablemente pasaron varios meses. Así que en el calendario de fiestas espirituales, ¿cuál sería la siguiente gran fiesta espiritual? La fiesta del día de expiación, en el 7º mes del calendario judío. A mí me parece que posiblemente el etíope había viajado para la fiesta de expiación, el día de expiación. ¿Por qué? Por el pasaje de Isaías que viene leyendo, que es un pasaje que se centra en el concepto de la expiación. Bueno, cualquiera que haya sido la fiesta espiritual a la que él viajó, obviamente hizo un gran esfuerzo para llegar a Jerusalén. Fue para adorar a Jehová. Pero la triste verdad es que volvió de Jerusalén no muy diferente. Dios tenía algo muy especial para este hombre, que él ni se daba cuenta. Y aquí entra el hombre Felipe para tener un impacto grande en el eunuco. Vamos a ver lo que Dios hizo con Felipe para poder impactar a este hombre y a través de él impactar toda la zona de Etiopía. Vamos a ver esta mañana algo del ministerio de Felipe y las lecciones que debemos aprender para la tarea misionera. Vamos a ver 5 verbos que sintetizan el ministerio de Felipe. Y esta mañana quiero dejar estos 5 verbos en tu mente y en tu corazón, para que Dios pueda usarlo para
desafiarte. El primer verbo está en versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Esta palabra levántate la usamos en la mañana, ¿no es cierto? Cuando hablamos a los chicos, levántate de la cama. Levántate da la impresión de un hombre que no estaba haciendo mucho. Pero eso no era cierto de Felipe. Felipe realmente era uno de esos hombres muy especiales. Me encanta Felipe. Porque aparece en la Biblia como un hombre de no gran importancia, pero hizo un gran ministerio. Él aparece en capítulo 6 como uno de los 7 diáconos nombrados por la iglesia en Jerusalén para atender a las mesas. Uno pensaría, no era un hombre de gran importancia, no era uno de los apóstoles, estaba simplemente sirviendo a la mesa como un diácono. Pero lo importante de Felipe era que la Biblia indica que él estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Era un requisito para ser un diácono de la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo y grande en sabiduría. Por eso cuando empezó la persecución en Jerusalén, que dicho sea de paso, Saulo de Tarso estaba promoviendo, Felipe tuvo que salir de Jerusalén y se dirigió hacia el norte, a la ciudad de Samaria. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Probablemente el Espíritu Santo lo guió. El Señor Jesús había dado esta orden en la Gran Comisión. Van a empezar predicando en Jerusalén, luego van a Judea y después a Samaria. Los apóstoles empezaron predicando en Jerusalén. La predicación se extendió a Judea. Pero tristemente, no leemos que ningún apóstol fuera a Samaria. Felipe fue donde ningún apóstol fue. Y la verdad es que en capítulo 8 leemos que Felipe cumplió un ministerio apostólico en la ciudad de Samaria. Dios le usó en la predicación del Evangelio por varias semanas. Muchos se convirtieron. Y la iglesia empezó con fuerza en Samaria. Él tenía una gran labor por delante, discipulando los nuevos creyentes, formando la iglesia en Samaria. Él solo estaba trabajando ahí. Pero un día un ángel se le apareció, diciendo, levántate, deja este trabajo. Y miren lo que le manda hacer en versículo 26. Ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le está ordenando dejar un gran ministerio. ¿Para ir a dónde? ¿A un desierto? Hoy en día, lamentablemente, muchas personas no les interesa el desierto, pero sí les gustan las grandes ciudades. Y tantas personas, aún en la iglesia, les llama mucho la atención la ciudad. Les llama mucho la atención una gran iglesia. Ahí quieren estar, porque piensan equivocadamente que Dios solo trabaja en la ciudad y en las grandes iglesias. Es cierto que Dios bendice la obra en la ciudad. Y es lindo ver al Señor levantar grandes iglesias. Pero es un criterio humano, carnal. Pensar que lo único que importa es una iglesia grande en una ciudad. Quizá Felipe también luchaba con esa tendencia. ¿Será por eso que Dios envió un ángel para hablarle?
porque humanamente hablando era difícil para Felipe dejar Samaria para ir a un desierto. Dios no envía ángeles muy a menudo para hablar a creyentes. Cuando lo hace es porque algo muy importante está de por medio. Felizmente Felipe hizo caso a la orden de Dios y contra toda la lógica humana dejó la ciudad de Samaria, un gran ministerio, y se fue al desierto pensando qué va a pasar aquí. Permítame hablar a los jóvenes esta mañana. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que tú estás soñando con hacer? Quizá tienes grandes planes en tu mente. Probablemente esos grandes planes tienen que ver con una ciudad. Podría ser que Dios tiene un desierto para ti. ¿Estarás dispuesto a ir a un desierto? ¿Ir a un lugar pequeño en la sierra de nuestro país? ¿Internarte en la zona amazónica para trabajar con alguna tribu? Yo no sé lo que Dios tendrá en mente para tu vida. Lo que sé es que tenemos que tener oídos abiertos a la voz de Dios. No importa cómo llegue el llamado, seamos obedientes al llamado celestial. Pongamos nuestros planes, nuestras ideas, hasta nuestros criterios a un lado para escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que Dios va a enviar a todos los jóvenes a un desierto. Lo que estoy diciendo es que no debemos pasar por alto la posibilidad que al llevarte al desierto, entre comillas, Dios hará una gran labor a través de tu vida. Primer verbo, levántate. Segundo verbo, acércate. Porque Felipe va caminando de Samaria hacia Jerusalén y toma la carretera que iba a Gaza. Un poco peligroso andar solo por esa ruta. Asaltos en la carretera no es algo nuevo del siglo XXI. En el primer siglo también se daba. Pero él estaba haciendo la misión de Dios y confió que Dios le podía cuidar. Así que como vemos en estas imágenes que pueden ver en su pantalla, Felipe va caminando por el desierto, yendo hacia el sur, cuando en la distancia él ve una gran comitiva. Aquí estas imágenes son lindas, pero no muy realistas. Un hombre como este eunuco, a cargo de los tesoros de una reina, no viajaría a solas en un carruaje como estas imágenes indican. Seguramente tenía una escolta de soldados y guardaespaldas. Estarían viajando 20, 30 personas, yo supongo, a lo menos. Y Felipe va caminando por el desierto en su corazón pensando, Señor, ¿para qué me has traído aquí? Y en la distancia ve esta gran grupo de personas. Y algo en su interior le indica, acércate. Era el Espíritu Santo hablando, ¿no es cierto? Miren versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Yo me imagino que le hizo con cierto temor. Que repito, estas imágenes un poquito nos engañan. ¿Te imaginas acercándote a una tropa de unas 30 personas? Era obvio por la armadura que algunos de ellos eran guardaespaldas y soldados, indicando la presencia de alguien muy importante. Están yendo por un camino un poco abandonado y alguien se acerca por atrás. Yo me imagino que Felipe lo hizo con cierto temor. También una pregunta en su mente, pero Señor, me estás mandando acercarme a ellos, pero ¿cómo lo hago? Me van a ver con sospecha.
pero en alguna manera Dios le guió a Felipe. Me imagino que llevó un buen tiempo. Estarían caminando más o menos al mismo ritmo, pero Felipe se logra acercar suficientemente cerca para escuchar que el hombre que era obviamente el centro de la atención ahí, estaba sentado en su carruaje y estaba leyendo. Leemos que verso 29, verso 28, estaba leyendo al profeta Isaías. Obviamente no estaba leyendo en voz baja, no estaría leyendo en silencio, porque Felipe escuchó la lectura. Así que el hombre está sentado en carruaje, leyendo en voz alta la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Había hecho un viaje largo a Jerusalén para adorar a Dios. Está volviendo a Etiopía, pero su hambre espiritual no se ha saciado. Está leyendo la Biblia en el viaje de retorno. Así que ahora viene un tercer verbo. Hemos visto levántate, acércate, porque para hacer las misiones tienes que acercarte a las personas a quien vas a compartir la palabra. Y ahora Dios le dice una tercera palabra: háblale, háblale. Y por eso, con cierto temor, pensando qué va a pasar ahora, Felipe le hace una pregunta en versículo 30. ¿Entiendes lo que lees? Qué manera de entrar, ¿no es cierto? Qué manera de presentarse. Simplemente plantea una pregunta que a primera vista podía ser una falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Cómo le vas a preguntar a una persona que evidentemente es de gran importancia si está entendiendo lo que está leyendo? Pero Dios le indicó a Felipe: hazle la pregunta, háblale, entabla la conversación. La pregunta era una pregunta clave, porque la respuesta del hombre indica que no entendía lo que estaba leyendo. Quiero parar ahí un momento para reflexionar. Este hombre obviamente creía en Dios. Este hombre obviamente estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo para buscar a Dios. Había viajado hasta Jerusalén para adorar a Dios. Había pasado varios días en la ciudad, en varias ceremonias judías, adorando a Dios. Y estaba volviendo a su país con un corazón todavía vacío, leyendo la Biblia, pero no entendiendo lo que estaba leyendo. Y hermanos queridos, jóvenes, hay millones de personas en esa situación hoy. Tienen alguna forma de religión. Son personas muy sinceras, pero no conocen a Dios. No entienden el Evangelio. Están esperando que alguien escuche a Dios decirle: levántate, acércate, háblale. ¿Sabe lo extraño aquí? Es que este hombre había pasado varios días en Jerusalén y no había escuchado el Evangelio. ¿Por qué es extraño eso? Porque Jerusalén, de Hechos 2 en adelante, Jerusalén estaba lleno del Evangelio. Había un despertar espiritual, miles de personas se estaban convirtiendo, sacerdotes se estaban convirtiendo, había gran escándalo con el Sanedrín, apóstoles arrestados, milagros en el templo, tremendas cosas estaban pasando. Y este eunuco había pasado varios días, 1 o 2 semanas quizás en Jerusalén, y nunca había escuchado el Evangelio.
Según entendemos, ningún apóstol se acercó a hablarle a él. Y volvió de Jerusalén, habiendo estado en la ciudad llena del Evangelio. Y no había escuchado. Y Dios envió un diácono, un hombre que en la iglesia no tenía nada de importancia. Dios lo llevó diciéndole, háblale tú el Evangelio. Así que le pregunta, ¿entiendes? El hombre dice, no. Y enseguida que el hombre dice, ¿cómo puedo entender? Dios le da una cuarta palabra, una cuarta orden. Explícale. Y leemos en versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yo me imagino que en ese momento el corazón de Felipe se empezó a arder de gozo, de pasión espiritual. Ahora entiende por qué Dios lo ordenó dejar Samaria para ir al desierto. Cuando se da cuenta que este hombre es de gran importancia, porque obviamente Lucas está abreviando el relato. Me imagino que hubo palabras de introducción. El eunuco quisiera saber quién era Felipe. Felipe quizás preguntó quién era el eunuco. Y su mente se empieza a agrandar, la mente de Felipe, pensando, este hombre es de gran importancia. Si este hombre se convierte, ¿qué impacto podría tener en Etiopía? Y con mucha emoción, Felipe empieza a explicarle el Evangelio, dándose cuenta el tremendo privilegio que Dios le había concedido. Y chicos, ¿por qué no pones tu nombre ahí? Podía ser Ana, o Carlos, o Mateo. Algún joven que escucha la voz de Dios, porque aquí el requisito fundamental para impactar en las misiones no es ser una gran persona. El requisito fundamental para impactar las misiones es simplemente dos cosas: tener un corazón sensible a la dirección de Dios y, lo más importante, la disposición de obedecer lo que Dios te manda hacer. Dios está buscando una juventud con esas dos condiciones. Permítame desafiarte esta mañana. Cultiva un corazón sensible a la voz de Dios para que puedas impactar en las misiones. Y en segundo lugar, cultiva una actitud de obediencia. Aprende a obedecer en las cosas pequeñas y Dios te dará algo grande para hacer. Pero si no somos obedientes en cosas pequeñas, Dios no nos confiará una gran labor. Empieza con lo pequeño. Cultiva un corazón de obediencia a Dios. Y Felipe se encuentra testificando a este hombre, haciendo lo que para un creyente debe ser lo más deleitoso, explicando el Evangelio a un hombre que tiene un corazón sediento por la palabra de Dios. Con qué alegría Felipe lo estaba haciendo ese día. Viene la quinta palabra ahora: bautízalo. Porque versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco, interesante, no fue Felipe que le planteó. El eunuco le hizo la pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta del eunuco indica que Felipe ya había hablado del bautismo. Me imagino que habló del bautismo de Juan primero. Y luego llegó a las palabras de Cristo. Hay que predicar el Evangelio a todas las naciones y hay que bautizar a los que creen. Y en ese momento el eunuco se dio cuenta,
yo creo en Dios, yo quiero ser bautizado, yo quiero seguir a Cristo. ¿No me podría bautizar este hombre? Y le plantea la pregunta a Felipe. Y ahora Felipe hace algo interesante. Felipe está ahí solo. No es un apóstol. Entre comillas, no tiene la autorización para bautizar. Está saliendo fuera de lo común. Va a practicar un bautismo individualista. Pero Felipe es sensible a la voz de Dios, no siendo tan legalista como para tener que cumplir todas las reglas de una iglesia. Se da cuenta que es una situación sui generis, que si él no lo bautizaba, nadie lo iba a hacer. Así que Felipe, entre comillas, se arriesga. No se imagina qué dirán los apóstoles más adelante. Pero él le hace la pregunta: si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Y el eunuco dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandaron parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al primer gentil. Fuera de los samaritanos, obviamente. Pero aquí tenemos la gran comisión extendiéndose a los gentiles, no por un apóstol, un diácono, no en Jerusalén, en el desierto, no en una gran ceremonia con miles de personas, un solo individuo. Cualquiera mirando de lejos diría: Felipe, estás perdiendo tu tiempo. Podías estar con mucha gente. Pero Dios lo estaba guiando. Y este hombre iba a hacer una gran labor más adelante. Así que Felipe lo bautiza. El eunuco continúa su viaje. Y leemos en verso 39 otra vez algo interesante. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Si lo tomamos literalmente, como creo que hay que tomarlo, el eunuco da la vuelta para despedirse de Felipe y ya no hay. Desapareció Felipe. Había otra comisión para él, más al norte, que Dios le quería llevar. ¿Cómo quedó el eunuco? ¿Solo tuvo, qué, 2, 3 horas conversando con Felipe? ¿Tendría tantas preguntas para hacer? Pero no lo vio más. Pero miren lo que leemos al fin del verso 39. Siguió gozoso su camino. No tenía Felipe, pero tenía Cristo por el Espíritu en su corazón. Él volvió un hombre transformado. Seguía siendo el funcionario de Candace. Seguiría a cargo de los tesoros. Pero tenía un tesoro mucho más grande. El tesoro del Evangelio. La tradición de la iglesia indica que él, cuando llegó a Etiopía, empezó a compartir la palabra. Y Dios lo usó en Etiopía para fundar una iglesia. Y 2000 años después, tenemos esta imagen de una gran iglesia en Etiopía. Una denominación, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Toma su origen del ministerio de este eunuco, predicando el Evangelio. Se dice que en Etiopía hay más de 20 millones de miembros de esta iglesia. Hoy. Y a través de 2000 años, ¿cuánta gente se ha convertido en Etiopía? Porque el eunuco compartió la palabra con ellos. Pero porque Felipe dejó la gran ciudad, se fue al desierto, Dios lo usó para salvar un hombre. Pero el desenlace fue fenomenal. Joven, yo no sé cuál es tu plan
de vida. Yo solo sé que Dios tiene grandes planes para nosotros. Y si tú tienes este corazón sensible a la voz de Dios y obediente a su espíritu, no te imaginas las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Así que en este mes de misiones, yo te invito a preparar tu corazón para lo que Dios tiene para ti, para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta porción de tu palabra que hemos podido meditar esta mañana. Quiero encomendar en tus manos los jóvenes que escuchan este mensaje. Que tu palabra pueda llegar a sus corazones con gran poder, para que tú cumplas tus propósitos en sus vidas, para que cientos y miles de personas puedan escuchar el Evangelio a través de los labios de hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Padre, usa la exposición de la Biblia esta mañana para tocar nuestros corazones. Levanta, Señor, aún en estos días tan complicados, jóvenes obedientes y sensibles a tu voz. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar una canción y luego vamos a tomar la Santa Cena juntos esta mañana.